Aquí los médicos nos explican todavía por qué en Italia hay tantos más muertos que en China. En este momento de la emergencia, dicen aquí los expertos, lo importante ahora es ayudar, por ejemplo, a Lombardía, la región de Italia con más afectados, 20.000 contagiados, más de 2.000 muertos. El gobernador, según sus cálculos y modelos, dice que el 56% de los californianos podrían contagiarse en las próximas 8 semanas si no se toman medidas. Y eso querría decir que necesita 10.000 camas más en los hospitales que no tiene. Casi 20.000 personas están afectadas por el coronavirus en España. De esas, 1.002 han fallecido, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad en una rueda de prensa. China reportó hoy por segundo día consecutivo 0 nuevos casos de contagios por este nuevo coronavirus, nuevos casos de contagios domésticos. Continúan siendo los casos de contagio importados. Durante esta jornada se registraron 39 nuevos casos de contagio transfronterizo, con lo cual la cifra total se elevó a 228. Y en Rusia ha muerto un paciente de 79 años. Padecía de varias enfermedades crónicas y se contagió con el coronavirus. Se precisa que falleció por el desprendimiento de un coágulo. Se trataría del primer caso fatal en el país por el COVID-19 o sus complicaciones. Bueno, son algunas de las noticias que están llegando en la jornada de hoy sobre la situación internacional, pero profundicemos en ello con el ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor José Ángel Portal. Ministro, ¿qué valoración tenemos en este momento de cómo se está comportando esa situación internacional? ¿Qué situación concreta tenemos en nuestro país? Y en el orden sanitario, ¿qué nuevas medidas se van a adoptar? Bueno, muy buenos días para ti y todos los televidentes que están en estos momentos en este importante espacio televisivo. El presidente en su intervención inicial decía la situación mundial que se presenta y realmente, como se ha explicado, el mundo está librando una dura batalla contra esta pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Aunque se está dando información prácticamente estable y nuestro pueblo se mantiene informado, eso traducido en números tiene un impacto importante y hasta el día de ayer 157 países han estado confirmando casos. 242.488 casos confirmados al cierre del día de ayer, con una letalidad, y entiéndase letalidad, cuántos mueren por cada 100 personas que se enferman, que supera un 4%. Las personas que han fallecido hasta el momento, 9.885, y ya la OMS está informando de 92 países que tienen transmisión. Por lo tanto, estamos hablando de 157 países afectados, pero 92 que ya se incluyen que tienen transmisión dentro de ellos. Como se sabe, China, Italia, Irán, España, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Alemania están reportando los mayores casos. Y en la región de las Américas ya están afectados 31 países, el 88,5% de los países de la región y 9 territorios de ultramar. Destacamos siempre que lo miramos por la cercanía, Estados Unidos con 14.250 pacientes, personas confirmadas y 150 fallecidos, seguido por Canadá, Brasil y Chile, que reportan el mayor número de confirmados, aunque reitero, hay 31 países que ya lo han hecho. Esto habla, como es lógico, de los riesgos presentes y de por qué este análisis nuevo que se ha estado haciendo con relación a medidas que debemos incrementar. En cuanto a la situación nacional, hay que decir que el plan, desde que se concibió en enero, todas las medidas de refuerzo que después se han estado aplicando en el país, ha permitido que se haya seguido vigilando a nuestra población y a todas las personas que ingresan a nuestro país. Hasta este momento, por el sistema de vigilancia y los 3 laboratorios que, como explicamos en días recientes, ya están disponibles, el IPK, que era como centro de referencia, pero el Laboratorio de Biología Molecular de Villa Clara y también el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba, ya han permitido confirmar 21 casos en el país. Es decir, ahí habíamos cerrado el día con 16, ya después de los análisis que se han realizado en el día de hoy. Esto es un proceso que se mantiene de manera continua, vinculado al seguimiento de los pacientes. Ya hoy tenemos 21 casos que han estado confirmados, de ellos 10 han sido de otras nacionalidades y 11 son residentes en nuestro país que han venido de otras naciones con transmisión,
y en el caso de 2 que han estado vinculados a personas que también han ingresado al país de países con transmisión. Es lamentable, lo informamos oportunamente, el fallecimiento de un paciente italiano, una persona que, a pesar de un grupo importante de intensivistas, no solo del IPK, sino también de experiencia en el país, estuvieron participando en su atención y no fue posible salvarlo, pero tuvo una atención diferenciada durante su estancia e ingreso en los servicios de salud del país. El resto de los pacientes se mantienen clínicamente estables hasta este momento, de los que mantenemos en confirmado. Hoy se informaba la salida de un paciente norteamericano, los que había sido reportado en un avión ambulancia hacia Estados Unidos. Ese es un proceso que realizamos hoy en la mañana, bien coordinado. Se realizó en una ambulancia aérea, se tomaron todas las medidas. Yo creo que la experiencia de lo que hicimos recientemente con el crucero nos permitió también tener ya el camino de cómo proceder ante esto, y se hizo coordinadamente entre los 2 países y entre el personal médico, que aseguró que de manera efectiva pudiera regresar a su país, y también se encontraba clínicamente estable. Hay otras 716 personas que estamos en seguimiento, y hablamos de eso porque, como todos los días estamos informando a la población, es importante que se entienda que mantenemos una vigilancia estrecha del resto de las personas del país que pueden tener síntomas respiratorios o que pueden haber estado asociados a personas que hayan ingresado al país de otras nacionalidades y que puedan tener síntomas. Para nosotros, cualquier caso que esté vinculado a una persona que haya venido de un país en transmisión y tenga síntomas respiratorios, es un paciente sospechoso, mientras no demostremos lo contrario. Por eso hay un grupo de personas que ingresan en nuestros centros, en los centros que hemos creado para este fin, personas que van a los centros ya de pacientes donde tenemos pacientes confirmados, otros que mantenemos bajo vigilancia, y ese número de personas lo mantenemos, y otras 26.000 mantenemos vigilándola en la comunidad. Y esos son aquellos contactos que menos estrechos, pacientes que están, pero que también son de interés para poder identificarse ante el tiempo transcurrido, pueden desarrollar algún síntoma de la enfermedad. Como se explicó, no solo estudiamos la enfermedad del COVID o este nuevo coronavirus, hay otros virus respiratorios que estudiamos en el país, lo hacemos normalmente. El país tiene un buen sistema de vigilancia de las enfermedades transmisibles. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí es el centro rector de esta actividad, y normalmente lo hacemos en todas las épocas del año para saber qué es lo que está circulando. Por lo tanto, no solo el nuevo coronavirus, sino otros 17 virus que nos mantenemos en toda Cuba y que nos ha permitido identificar otros que están circulando en estos momentos, fundamentalmente el virus de la influenza A. Es importante, Randy, el presidente planteaba algunos elementos en su intervención que tiene que ver con las experiencias que hemos ido acumulando y que son la base de estas medidas que prácticamente todos los organismos estamos tomando. Y no es que hayamos renunciado a ninguna de las medidas del plan. Es decir, todas las medidas que en su momento hemos explicado en la mesa redonda, que se explicaron también por otro mes, se mantiene, y lo que hacemos es incrementarlo, porque no hemos dejado de seguir preparando nuestro personal, es decir, el programa de capacitación al personal de la salud, al resto de los organismos, las medidas vinculadas a la organización de los servicios de salud, un elemento clave, y la preparación que está directamente vinculada a las personas que puedan ser sospechosas de esta enfermedad. Mantenemos todas las medidas de control sanitario en frontera, aún cuando haya una disminución del número de viajeros cuando ingresen al país los nacionales, y otros que en el orden de residencia en Cuba puedan estar entrando. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, y hay experiencias que hemos estado compartiendo del propio China, de otros países que han tenido medidas efectivas, medidas que tienen que ver con una buena organización, capacitación, además con medidas innovadoras. Por eso, insistir, antes de entrar en otras medidas, en el tema vinculado a acudir de manera inmediata a los servicios de salud. Muchas personas preguntan, bueno, ¿a quién se le hace la prueba? La prueba tiene estipulado un protocolo de a quién se la estamos haciendo, y por eso es importante
todos los elementos que también está dentro de las acciones fundamentales, que es la búsqueda activa de pacientes con síntomas respiratorios y su adecuada clasificación. Se ha estado insistiendo constantemente en la pesquisa activa, es decir, todo lo que estamos haciendo buscando pacientes que puedan tener síntomas respiratorios, y a partir de la clasificación que se haga de estas personas, entonces se define a quién se le hace estas pruebas, porque no solo se le estudia el COVID, la enfermedad del COVID, también se pueden estudiar otros virus respiratorios para poder descartarlos, y por lo tanto es un programa que tenemos bien establecido. El aislamiento de los casos sospechosos, todo lo que estamos haciendo, y también se hablaba del distanciamiento social como un elemento que ahora se ha estado hablando mucho. Yo lo voy, el presidente lo conceptualizaba, yo lo voy a convertir en un ejemplo. Ayer hablaba con un compañero que la hija cumplía años, y me decía que tenía previsto salir con la familia a celebrar el cumpleaños. Me dijo que había cambiado de idea, que se iba a quedar en la casa celebrando el cumpleaños. Yo creo que esa es una medida responsable entre las que se han estado pidiendo para que la persona pueda participar de manera activa en evitar exponerse y también exponer a otras personas. Otro elemento clave, y estoy hablando de puntos que son experiencias internacionales que hemos ido incorporando y que están dentro de nuestro plan, tiene que ver con los grupos vulnerables. Hay un grupo de tareas que no voy a especificar, la hemos discutido con todas las provincias, con los gobiernos provinciales, con los directores provinciales, y es el trabajo que tenemos que hacer en nuestras instituciones sociales. Se hablaba de la vulnerabilidad de los adultos mayores, es decir, realmente son más vulnerables a desarrollar cuadros graves, pero no por eso nadie puede descuidarse. Es decir, no son solo ellos los que pueden enfermar personas jóvenes y pueden enfermar niños. De ahí que la tarea de protección, aunque para este grupo poblacional específico estamos previendo tareas básicas para evitar que se nos enferme. Y las medidas de higiene que también fueron expresadas y que nuestros medios han estado insistiendo constantemente. Ahora, concretamente, algunas medidas de incremento, además de todas las que están establecidas en el plan y como expliqué, se mantienen. Se va a mantener la vigilancia en frontera, es decir, porque los vuelos van a ser mínimos, van a seguir llegando los cubanos que van a ingresar al país, por lo tanto toda la vigilancia en frontera se mantiene en nuestros aeropuertos. Ahora, ¿dónde vamos a incrementar? Porque hay vuelos nacionales. Tenemos las terminales de ómnibus, tenemos las terminales de trenes. Bueno, la vigilancia en estos lugares, que también acumulan personas, vamos a incrementarla con servicios de salud para identificar personas con fiebre o síntomas respiratorios que sí no podrán viajar si son identificados y serán clasificados adecuadamente en cada uno de estos lugares. Igualmente, en nuestros aeropuertos, y esta es una medida que se incrementa porque no lo estábamos haciendo para todos los países, tiene que ver con la entrega de una tarjeta roja. Y la tarjeta roja, además de la declaración del viajero, que es obligatoria, la tarjeta roja obliga a asistir de manera inmediata al lugar donde se designe que tiene que presentarse el viajero cuando llegue de los servicios de salud. Igualmente a los viajeros residentes en el país, y esto es una de las medidas que es una medida que se incrementa y que es importante que se entienda, todo el viajero residente en el país se le aplicará aislamiento durante 14 días en las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos instituciones para la vigilancia de personas que son asintomáticos y tenemos también instituciones dirigidas a personas que tienen síntomas. Por lo tanto, Salud Pública determinará, una vez que llegue el viajero, hacia qué lugar va a ir durante 14 días para hacer su aislamiento. Y esto es una medida sanitaria de estricto cumplimiento. Es una medida, como se ha explicado, para proteger primero a su familia y también a nuestro pueblo. Para los visitantes extranjeros que se van a mantener los próximos días en el país, incrementamos igualmente, de conjunto con el turismo, todas las medidas de control en los hoteles, a su entrada, a su salida, los síntomas que pueda desarrollarlo, e igualmente lo vamos a hacer con los trabajadores de los servicios hoteleros que están expuestos a las personas que puedan estar en estas instituciones, y durante 2 veces al día lo vamos a estar reforzando. Esto es una medida que estamos trabajando de conjunto con el turismo para incrementar la capacidad de nuestro personal de salud en estas instituciones mientras lo amerite para el seguimiento de estas personas.
Hay otra medida que hemos estado evaluando y que también es de todo. Primero, la autorresponsabilidad de las personas con síntomas respiratorios de no acudir a lugares públicos, ni a centros laborales, ni a escuelas, ni a otros. Bueno, dentro de esto estamos llamando también a la responsabilidad de los organismos, de las instituciones, de no permitir que personas con síntomas respiratorios entren a nuestras instituciones. Y lo importante es que no esté, pero también identificarlo y conducirlo, informarlo, garantizar que asista a los servicios de salud. Yo creo que si logramos que todo eso podamos avanzarlo, va a ser extremadamente importante. Reforzar la atención domiciliaria, priorizando grupos vulnerables y la atención infantil, como expliqué. Estamos previendo un sistema con la comunidad, con el Consejo Popular, con las circunscripciones, esto lo estamos montando, es una medida también de incremento, para que la población conozca los teléfonos de las instituciones que están en su radio de acción para que puedan llamar ante la presencia de un síntoma de aquellos que hoy se desenvuelven dentro de la vida social del país. Todos los sitios públicos tendrán que utilizar de manera, tendrán que tener disponible el hipoclorito de sodio al 0.01% para el lavado de las manos. Esto es una experiencia que ya hicimos cuando tuvimos que enfrentar en determinados momentos los eventos del cólera, y es una medida útil teniendo en cuenta que el virus no solo se transmite por vías respiratorias, sino que también por el contacto que pueda establecerse con superficies que puedan estar contaminadas. Igualmente, la suspensión temporal de los planes y vacaciones y de fin de emisión de personal colaborador de otros organismos son las medidas fundamentales que de manera incremento y de las que teníamos previsto van a permitir que reforcemos. Recordar que estos síntomas se parecen a los demás y hay que mantenerse informados y todos participar. Muchas gracias, ministro. Precisiones importantes, sobre todo en el orden sanitario. Como usted decía, la